Ahora vamos a resolver el ejercicio utilizando el teorema de Lamy. ¿Qué me piden hallar? La fuerza F1. Acá vamos a utilizar el teorema de Lamy. Pero acá te va a generar el primer gran error, la primera gran confusión, porque no necesariamente va a ser un error. Dime, vamos a verificar primero el peso. La fuerza F1 ya está, el 40 ya está graficado y la tensión. El teorema de Lamy sería de la siguiente forma. Si acá es 53, acá es 37. Ya saben por qué es 53, ¿no? Porque el 53 pasa. Ahora, ¿cómo lo resolveríamos? ¿Sabes cuál va a ser tu duda? ¿Cuál va a ser tu duda? Para el teorema de Lamy solamente funciona con tres vectores. Con tres vectores. Pero acá voy a tener cuatro vectores. ¿Quiénes son los cuatro vectores? La tensión, el F1, el 40 y este otro 40. Que aunque tienen el mismo módulo, o sea, el mismo número, son vectores en distintas posiciones. Acá tengo un vector, 2, 3 y 4. Pero, ¿cómo lo voy a hacer si el teorema de Lamy solamente funciona con tres? Vas a hacer lo siguiente. Primero, el 40 se va a quedar tal cual, la tensión se va a quedar tal cual. En el eje Y, en el eje Y, el vector resultante en el eje Y va a ser uno solo. O sea, voy a combinar estos dos en uno solo. ¿Cómo es eso? Al 40 le voy a restar F1. Y el vector resultante, ¿cómo sería? Sería hacia abajo. Solamente de estos dos. Yo no he descompuesto esta tensión si esa duda se te está generando. Solamente he restado al vector de 40, le he restado la fuerza F1. 40, tensión 1, 40 menos F1, lo he restado. Dime ahora, ¿por qué al F1 no al 40? Porque si tú llegas a formar la figurita te vas a dar cuenta que esta flecha tiene que estar hacia abajo. Aparte es un dato, un truco, ¿ya? El peso siempre tiene que ser, el peso siempre tiene que ser el mayor vector que apunta en el eje X, en el eje Y. Y al mayor siempre se le restan los menores, por eso es este dato, ¿ya? Ese es un truco nada más, que se comprueba al momento de cerrar la figura, que va a tomar esta dirección. Ahora ya estoy listo para utilizar el teorema de Lamy. El 40 va a ser dividido entre el ángulo que formen los otros dos, o sea, 40 entre seno de 90 más 37. La tensión 1 va a ser igual al seno del ángulo que formen los otros dos vectores, que cuánto va a ser 90. El vector 40 menos f, que es un vector, va a ser dividido entre el seno del ángulo que formen los otros dos vectores, o sea, entre seno de 90 más 53. Y esta vendría a ser mi respuesta. Bueno, ya el teorema de Lamy armado. ¿Qué me piden hallar? ¿Qué me piden hallar? Me piden hallar, me piden hallar cuánto vale. ¿Qué me piden hallar? Me piden hallar el F1. Me piden hallar el F1. Me piden hallar el F1. Acá yo primero voy a usar estos dos vectores. Voy a usar estas dos partes de la ecuación de Lamy. 40, 40. El seno cuando trabaja con 90 se te cambia por coseno y queda el otro ángulo, reduciendo el primer cuadrante. La tensión 1 va a ser tensión 1. El seno de 90 va a ser 1. El coseno de 37 va a pasar a multiplicar a la tensión 1, que va a ser ¿cuánto? 4 quintos. Coseno de 37. 40 entre 4, 10. 10 por 5, 50. La tensión 1, ¿cuánto me sale? 50. Y esto yo lo voy a reemplazar acá. La tensión 1, ¿cuánto va a ser? 50. El seno de 90, ¿cuánto? Es 1. 40 menos F1. El coseno cuando trabaja con 90 se cambia por coseno. 53, 53. Este 53 va a pasar a multiplicar al 50, que va a ser entre 3 quintos. 40 menos F1. Acá me va a salir 30. 50 entre 5, 10. 10 por 3, 30. 40. Pasa a restar. ¿Cuánto va a ser? Menos
¿Cuánto va a ser acá? Menos 10. Con este menos se van a volver un positivo y me va a salir respuesta F1. Y al final, ¿cuánto me salió en el resultado anterior? La misma. La fuerza va a ser F1. Y en el caso que te hubieras confundido, que acá tú hubieras dicho que el vector va a estar hacia arriba, o sea, al F1 le restaba 40, al final te iba a salir un negativo. Y si en física te sale un negativo, ¿qué significa? Que el sentido que has elegido es el erróneo y el problema te va a corregir que tienes que graficar el vector hacia el otro sentido. Si tú lo hubieras graficado hacia arriba, ese negativo te hubiera indicado que tu vector vaya hacia abajo. Y esa sería tu solución final. Ahora en el siguiente video vamos a utilizar el triángulo de fuerzas o cerrando figuras.